En Noticia Ecuador, este jueves se realizó un velorio homenaje póstumo a la abogada María Belén Bernal, cuyo cuerpo fue hallado este miércoles cerca de la Escuela Superior de Policía en Quito, a donde ingresó el pasado 11 de septiembre. Desde el Teatro Universitario de Quito, colectivos feministas, familiares, amigos asistieron a las exequias de la abogada. Según autoridades de la policía, una asfixia por estrangulamiento fue lo que produjo su muerte. El principal sospechoso del crimen es su esposo, el teniente Germán Cáceres, dado que María Belén fue de visita, llegó con vida por última vez e ingresó a la Escuela Superior de Formación de la Policía Nacional para visitarlo. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pedro Granja, máster en criminología en la Universidad de Bolonia, Italia. Nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador. Pedro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A usted muchísimas gracias. Pedro, exige con tanto dolor la madre de María Belén Bernal que en una investigación que necesariamente, dice ella, debe ser transparente, requiere el concierto de universidades públicas, privadas y de organismos internacionales. El asunto es que del otro lado, en las investigaciones está el Estado ecuatoriano. ¿Usted cree que lo permitirán? Sí, primero es importante señalar que la ejecución de una persona, de un civil, en secreto, sin fórmula de juicio, seguido del ocultamiento del cadáver con el propósito de borrar toda huella material del crimen y de procurar en todo momento la impunidad de los agentes estatales o del agente estatal que lo cometió, nos lleva a concluir razonablemente que estamos frente a un crimen de Estado. Tanto más cuando esta abogada ha sido asesinada dentro de un recinto policial, tanto más cuando el principal implicado fue detenido, fue llevado a la fiscalía y allí lo dejaron salir muy tranquilo, muy orondo. Otros funcionarios estatales. Entonces, es evidente que este no es el primer caso en los últimos 15 meses, desde que ha iniciado el gobierno de Guillermo Lasso, de que una persona desaparezca luego de ingresar a un cuartel policial o militar, lo cual nos lleva a sostener que esto se estaría convirtiendo en una práctica cotidiana de un gobierno que ha perdido todas las luces, ¿no? Es un gobierno que nos ha llevado al extremo de la violencia. Hoy, por ejemplo, Guayaquil, mi ciudad, está entre las 50 más peligrosas del mundo. La tasa de criminalidad es del 23%, se cobra vacunas, es decir, se extorsiona en cada punto de la ciudad y el Estado ha perdido absolutamente todo su rol. Nos hemos convertido lamentablemente en los últimos meses en una fosa común con himno nacional y en ese marco yo creo que va a ser muy difícil que el crimen de María Belén Bernal termine con un saldo, digamos, de acabar con la impunidad. Yo veo, no me explico todavía por qué razones todavía no se ha detenido al teniente Cáceres, todavía no se ha detenido a ninguna de las personas que admiten, siendo policías, haber escuchado durante más de 20 minutos los gritos de súplica y de ayuda de la víctima, y solamente, aunque a usted le parezca ridículo, la única persona que está detenida es otra mujer, que está en las mismas condiciones de los otros cadetes. Por consiguiente, evidentemente estamos ante un Estado alarmantemente machista. Y algo muy grave está pasando dentro de las instalaciones de la policía. En este caso vamos a llevarlo a este espacio, a la Escuela Superior de Policía. Algo extremadamente grave estaría pasando, porque también recordemos, Pedro, que se ha denunciado que no aparecen las cámaras, los videos de las cámaras de seguridad. Sí, pero mire, lamentablemente nosotros, los ciudadanos, les pagamos a los policías y a los militares para que nos protejan, no para que nos desaparezcan. Eso debe estar claro en cualquier sociedad democrática. Pero hay un montón de factores que nos llevan a concluir que en el Ecuador se ha perdido toda visión de una sociedad democrática. Les repito, las tasas de desempleo, deserción escolar, hay 26.000 niñas que terminan pariendo cada año en este país, lo cual implica evidentemente que han sido previamente abusadas sexualmente en medio de un clima horroroso de total impunidad. Así es que
el hecho de que desaparezcan las cámaras ya es algo muy común en el Ecuador. Imagínense, hace pocos días, el jueves pasado, yo fui víctima de una brutal agresión por parte de agentes municipales, del gobierno municipal de Guayaquil, también de extrema derecha, de la gente que maneja la ciudad durante 30 años. Y las cámaras también desaparecieron, no aparecen, destruyeron mi vehículo, arrastraron a un periodista, no hay ningún sindicato de periodistas que salga a defender a esa persona que fue asaltada, que fue golpeada, arrastraron a una anciana y también desaparecieron las cámaras. Entonces acá es muy común eso, ¿no? Estamos, le repito, ante un Estado que sistemáticamente incita al egoísmo, al confort y a la violación total de los derechos fundamentales. Y es posible que un organismo internacional, recordando un poco la forma en cómo se organizó por parte del Estado mexicano el apoyo internacional para la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Sí, por supuesto que sí. Hay alguna esperanza en el sentido de que algunas organizaciones importantes, globales de derechos humanos, puedan venir al país a hacer algún tipo de análisis, de revisión. De hecho, nosotros hemos venido hablando como Observatorio Ciudadano con diversas universidades italianas para que nos ayuden en ese propósito. Pero acá hay algo importante. Recuerde usted que hay más de 300 decapitados en las cárceles, decapitados en menos de 15 meses, más de 300. Vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente a pasear, después hicieron un informe y lo tiraron allí para que alguien en el gobierno lo lea, no lo lee nadie. Eso es un gobierno los gobierna una persona que nunca pisó la universidad. Los que lo rodean parece que nunca hubieran pisado la universidad. En lugar de tratar de admitir la responsabilidad del Estado, de pedirle perdón a las mujeres por todo lo que se les viene haciendo aquí, se las tortura, se las viola, se las mata en cada esquina. En lugar de eso, los principales del gobierno ecuatoriano, como Patricio Carrillo y Ordóñez, terminaron diciendo que todo esto es culpa primero del policía que la dejó entrar a ella. Es decir, que prácticamente la culpa sería de la propia víctima por haber ido a buscar al marido y la terminan matando dentro de un recinto policial. Y después terminan diciendo que quienes están incitando a la violencia son los grupos feministas, cuando es evidente que ellas están protestando por la vida, para defender su integridad personal, hartas de sentir tanto miedo. Y la respuesta del Estado burgués, del Estado machista, es no se quejen tanto, porque si las matan es por su culpa. Entonces, en esa línea, claro, es necesario, sería muy importante que vengan organizaciones serias de derechos humanos a hacer un análisis serio, pero yo no le tengo ninguna esperanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ese es un organismo que responde única y exclusivamente a los intereses de Washington. Y sobre la protesta de las mujeres absolutamente legítima ante tal nivel de indignación. Para concluir entonces, Pedro, producto de su experiencia, ¿usted cree que lamentablemente la desaparición y posterior asesinato de María Belén dentro de la Escuela Superior de Policía quedará en la impunidad? Es un patrón reiterado del Estado ecuatoriano y esto solamente nos lleva a decir que hemos regresado a 1986, cuando desaparecieron a los Restrepo, a un par de niños, nunca se los pudo encontrar. Hemos regresado a la triste época de 1990, cuando Yamil Maguad nos llevó al descalabro total con el privado bancario. Es un gobierno que está integrado por las mismas personas del privado bancario. Se les dijo que escogieran bien entre la inversión social o un Estado totalitario y entregado a la banca. Y la gente prefirió lo segundo porque tienen una capacidad para olvidarse de quiénes son sus actores y quiénes son sus agresores, que es realmente asombrosa. Ojalá que ahora pensemos un poquito y entendamos que un Estado fascista solamente es muerte y horror. Pedro, muchísimas gracias por este análisis. Una conclusión muy dolorosa, entre otras cosas. Ojalá que la historia fuera distinta. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.